quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Señal es el rango físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa de las demás. El término proviene del latín signalis, que hace referencia al signo, seña, marca o medio que informa, avisa o advierte de algo. Este aviso permite dar a conocer una información, realizar una advertencia o constituirse como un recordatorio. A propósito de señal, hoy vamos a hablar sobre esas marcas gráficas, signos de puntuación, los cuales son bastante importantes a la hora de escribir y comprender un texto. En cuanto a la escritura, permiten estructurar
esa persona que está redactando puede estructurar ese escrito que está realizando. La persona que le lee puede comprender, puede entender cuáles son esas inflexiones que ese escritor ha realizado. Por ejemplo, los signos de puntuación pueden dar noción de entonación, intención, entre otras, lo cual significa que facilitan la comprensión de ese texto escrito. En ese orden, hoy vamos a trabajar con 3 importantes signos de puntuación, signos auxiliares, como son la coma, los 2 puntos, las comillas, signos de interrogación y signos de exclamación. En clases anteriores vimos el uso de los signos de interrogación, los cuales se pueden utilizar para preguntar, pero además permiten persuadir al lector. Asimismo, vimos los signos de exclamación que sirven para expresar sorpresa, deseo, alegría. Estos también permiten esa persuasión destinada a invitar al lector a accionar sobre determinada situación. Ahora vamos a centrarnos en estos 3 signos ya mencionados. ¿Te parece, Neurona? Me parece bien. ¿Y cómo lo haremos, profesora? Lo haremos de la siguiente manera. A través del estudio del uso de los signos de puntuación ya mencionados, la lectura, la aplicación de fragmentos extraídos de la guía turística que trabajamos en clases anteriores. Vamos a empezar con la coma. La coma es un signo que nos indica una pausa pequeña. Es muy usada en la lengua hablada y en la lengua escrita. Sin embargo, hay en ocasiones donde se coloca una coma en la escritura que no debe colocarse porque no es obligatorio en la pronunciación. Podemos decir que este es el signo más utilizado en la escritura, así que debemos conocer con exactitud cuál es su uso correcto para no cometer errores al comunicarnos. Neurona, ¿me puedes decir cuál es el uso de la coma, partiendo de esos conocimientos previos que ya tienes? Se utiliza para delimitar, es decir, unir una serie numerativa y diversos elementos de una categoría gramatical siempre y cuando estos no vayan unidos por las conjunciones y, ni, o, u, ya que la coma se puede sustituir en la unión de todos los elementos de la serie, excepto entre los 2 últimos, que sí van enlazados mediante una conjunción, como por ejemplo, es un hermoso lugar para ir de vacaciones, descansar, bañarse en la playa y tomar el sol. Excelente, Neurona. ¿Se dieron cuenta? Neurona es un cerebro. Muy bien, Neurona. Entonces, vamos a pasar a ver eso que has dicho, Neurona, desglosado. Como hemos dicho, los usos de la coma, los más habituales, son estos que están acá. Partimos de que es usada para separar oraciones o frases pequeñas. Tomando ese mismo texto de referencia, el que ya citamos al principio, vamos a identificar ahí, por favor, Neurona, un ejemplo de separar oraciones o frases pequeñas. Perfecto, profesora. Estoy buscando. Ya tengo uno. Para mitigar el hambre o la sed, hay un restaurante con servicio completo, un snack bar, así como un bar de bebidas localizado también en esta área. Muy bien, Neurona. ¿Pudieron ver en esa oración escrita cómo se separan las frases dentro de la misma oración? Este es el uso que estamos diciendo, separar oraciones o frases pequeñas. Otro uso es sustituir una forma verbal, también conocida como omitir un verbo. Sustituir y omitir son palabras sinónimas. Vamos a ver un ejemplo de una oración cuando se sustituye o se omite una forma verbal. Por ejemplo, si visito un lugar como este, lo pasaré muy bien. En la casa, regular. Muy bien. Si notan, la forma verbal, lo pasaré, ha sido sustituida por esta coma. ¿Puedes leer esa oración, por favor, otra vez? Si visito un lugar como este, lo pasaré muy bien. En la casa,
regular. Muy bien. Ha sido sustituido ese lo pasaré. En la casa, lo pasaré regular. No dice lo pasaré. Ha sido omitida, vuelvo y digo, el lo pasaré por la coma regular. Correcto, Neurona. Próximo uso es cambiar el orden habitual de los elementos de la oración. Por ejemplo, ven y visita las playas de mi país. Te encantarán. Te encantarán. Ven y visita las playas de mi país. Muy bien. Si se fijan, aunque se ha cambiado el orden, no ha sucedido lo mismo con el sentido. Sigue teniendo el mismo sentido completo esta oración. Ha sido cambiado solo el orden habitual, ese sujeto que va primero y luego el predicado. Aunque se ha cambiado el uso, o más bien aunque se ha cambiado el orden por la coma, sigue teniendo el mismo sentido. También la coma se usa para separar elementos de una serie. Esa es muy conocida. Vamos a identificarla en ese texto, Neurona. Por ejemplo, en esta zona encontrarás hermosos lugares, como el teleférico, el Cristo Redentor, la fortaleza de San Felipe y sus encantadoras playas. Muy bien. Cada uno de esos sitios han sido separados con esa coma. El telesférico, la fortaleza de San Felipe, el Cristo Redentor y esas hermosas playas. Si notan, al final, porque vamos a cerrar ya la enumeración, se coloca, como bien dijiste al principio, la conjunción y. Es muy correcto tu ejemplo. Otro uso es separar el vocativo del resto de la oración. ¿Se acuerdan de lo que es un vocativo? El vocativo es esa palabra que sirve en la oración para hacer un llamado de atención. Identifiquemos en el texto un ejemplo de esto. Por ejemplo, mira, es un hermoso lugar. Mira, tú, mira. O sea, se está haciendo un llamado de atención y está siendo separado. También es llamada, este uso es llamado coma vocativa. Separar, aislar el vocativo, esa palabra que sirve para llamar la atención del lector o interlocutor. Y el último caso que tenemos aquí es separar los incisos explicativos. Por ejemplo, los turistas que habían ido en tren llegaron tarde. Muy bien. Se está explicando a cuáles turistas se está refiriendo, a los que habían llegado en tren. Un inciso explicativo. Por lo general, eso todo el mundo lo entiende. Los incisos van entre coma. Redactar. Este término se refiere a la acción de expresar por escrito un relato, narración, noticia o cualquier cosa pensada o acordada. Como ya les comenté, vamos a ampliar nuestros conocimientos sobre el artículo expositivo, de manera que esa función, esa estructura y ese modo de organización de nuestro artículo expositivo lo vamos a lograr en esta clase. Es por ello que la clase de hoy lleva como título Redacto y expongo mi artículo. Vamos a ver ahora el siguiente texto expositivo, pero antes yo quiero invitarlos allá desde sus casas a hacer el ejercicio exploratorio. Vamos a detenernos en el título, subtítulos, las imágenes y en esa organización del texto. Esto nos va a permitir recabar información importante que será de gran utilidad para comprender el sentido global del texto. Leamos. Ballenas jorobadas en Samaná. En el periodo del 15 de diciembre al 30 de marzo de todos los años, muchas personas realizan visitas al santuario de Samaná, una de las excursiones más hermosas que existen en República Dominicana. Este santuario se sitúa en la misma bahía y el Banco de Plata, del noroeste del país, donde todos los años unas 2.000 ballenas vienen a reproducirse en las cálidas aguas de las costas del océano, haciendo de este lugar un escenario espectacular, con el maravilloso espectáculo que éstas montan frente a los visitantes. Pero, ¿quiénes son las ballenas jorobadas? Estas son unas hermosas e impresionantes criaturas marinas. Las mismas pertenecen a los mamíferos, respirando aire y de vez en cuando
Salen a la superficie apenas unos 20 minutos. Pueden permanecer bajo el agua hasta 40 minutos. Estas son tan especiales que pasan una parte del invierno en la bahía de Samaná. Estas vienen a dar a luz a sus crías simplemente, porque el vallenato a su nacimiento tiene una capa de grasa demasiado fina para soportar las aguas frías. Cuando nace, mide entre 3,50 y 5 metros y pesa 1 tonelada. Para constituir entonces una capa grasienta protectora y adquirir bastantes fuerzas para seguir a su madre por el viaje de vuelta, va a consumir diariamente alrededor de 200 litros de leche materna. Esta leche es muy rica y nutritiva. El pequeño va a tomar 45 kilos al día. Es una emoción de ver a la madre jugar con su retoño. La ballena solo tiene un único pequeño y esto cada 2 años. Finalmente, decir que las ballenas jorobadas son encantadoras, madres extraordinarias. Cuidemos de su hábitat y disfrutemos de su venida a República Dominicana, la cual, por razón de seguridad, hay que ir solo con organismos reconocidos y que tienen las autorizaciones necesarias. Interesante lectura. Y antes de profundizar en ella, quiero recomendarles que tomen nota de todo lo que vamos a ver ahora, porque al final ustedes tendrán que redactar su artículo expositivo. Tú también, Neurona, al final de esta clase me vas a redactar tu primer texto o artículo expositivo. ¿Entendido? Me parece bien. Bien. Vamos a analizar entonces, ¿qué tipo de texto es ese que acabamos de leer? Justamente un texto expositivo. Correcto. ¿Y cuál, además del título y esas imágenes, cuáles partes componen ese texto que hemos leído todos? El título es Ballenas jorobadas en Samaná y el texto se compone de introducción, desarrollo y conclusión. Pero muy bien, Neurona. Yo sé que en casa también lo han identificado. Se nota cuánto han crecido. Hemos identificado esa parte estructural del texto, como bien dices, Neurona. Esa introducción, desarrollo y conclusión. Recordemos que el texto expositivo es aquel que tiene como función principal informar, explicar, aclarar un tema o una información determinada. En este se presentan datos específicos sobre acontecimientos, teorías, personajes, entre otros, de una manera organizada y coherente, a fin de que se pueda diferenciar cuáles son las ideas principales o los fundamentos, conceptos neurales del tema que se está tratando. Su función entonces es transmitir información, pero ese transmitir información no se limita simplemente a presentar datos o a presentar información abultada, sino que además de presentar datos, se agregan explicaciones, se describe y se utilizan ejemplos y analogías. Mediante el texto expositivo, lo que se busca no es exactamente convencer al lector, sino mostrar. La intención de informar hace que este tipo de texto predomine en él la función referencial. En cuanto a esa estructura, como ya bien identifica Neurona, en ese ejemplo que acabamos de leer, 3 partes fundamentales podemos identificar allí en esa macroestructura. Identificamos ese título, esa introducción en la cual se presenta o se hace más bien una breve presentación de ese contenido que se va a tratar, su importancia y las metodologías utilizadas en su desarrollo. En este primer momento es importante que se haga un uso sencillo del lenguaje con el propósito de atraer la atención del receptor o del lector. Después de la introducción, ¿qué sigue, Neurona? El desarrollo. Correcto. En la parte del desarrollo, como muestra el esquema y como bien su nombre lo indica, es donde se desarrolla, se desglosa a través de un análisis y ejemplos las ideas que se presentan en el texto.
las cuales deben ser presentadas de una manera coherente y organizada. En esta parte, el contenido que se va a presentar debe hacerse haciendo uso de diversas estrategias o recursos como la definición de términos, la descripción de seres, objetos o situaciones, la secuencia de hechos, la enumeración de datos, la presentación de ejemplos, la comparación o contraste de fenómenos, entre otros. La organización de la información puede ser presentada de una manera deductiva. ¿A qué se refiere de una manera deductiva? A que podemos partir de lo general a lo específico o particular. También puede presentarse de una manera inductiva, lo que va de lo particular a lo general. Se presenta además cronológicamente, secuencialmente, sobre todo en la cronología cuando vamos a hablar de hechos históricos. También puede hacerse uso de lo procedimental. Eso tomando en cuenta si lo que vamos a presentar, ese tema o idea que vamos a desglosar, tiene que ver con seguir algunos pasos. Otra manera donde puede presentarse la información es a través de un modo de organización problema-solución. Seguido de este problema, sus causas, consecuencias e impacto y todo lo demás, se presenta una posible solución. En la parte de la conclusión, ya cerrando, una vez finalizado el texto, se van a exponer los aspectos más importantes, más relevantes, sobre todo esto que hemos venido exponiendo en el texto. Esta se trata de una síntesis de las ideas principales o de los resultados obtenidos. Periodicidad. Según la RAE, la periodicidad es la frecuencia con la que aparece, sucede o se realiza una cosa de forma repetitiva. La periodicidad química es una tendencia o patrón que exhiben los elementos químicos para un conjunto de sus propiedades químicas y físicas. Viene a ser una especie de parentesco, la cual fue guía fundamental para que los padres de la química organizaran y clasificaran todos los elementos en la hoy conocida tabla periódica. Así es. Cabe destacar que la tabla periódica es una disposición de los elementos químicos en forma de tablas, ordenados por su número atómico, es decir, por la cantidad de protones que posee el átomo, además por sus configuraciones electrónicas y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas. Esto quiere decir que hay elementos con un comportamiento similar en la misma columna. En palabras de Theodore Benfi, la tabla periódica de los elementos químicos y la ley periódica son el corazón de la química. Profesora, comprendo que hoy aprenderemos el concepto de tabla periódica de los elementos químicos. Así es. Y también vamos a describir los antecedentes históricos de la tabla periódica y cómo están ordenados en periodos y en grupos. Sabemos que desde finales del siglo XVIII, en la época de Lavoisier y Berzelius, se clasificaron los elementos químicos en metales, no metales y elementos semimetálicos. Sin embargo, esta clasificación era demasiado general. Luego, el químico alemán John Dobereiner alcanzó a elaborar un informe que mostraba que la relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades era similar. Esto ocurrió en el 1817. Él destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos, que él denominó triadas. Neurona, ¿podrías darme un ejemplo de una triada? Claro, la triada del cloro, del bromo y del yodo. Exactamente. Se pone en evidencia con este descubrimiento que la masa de uno de los tres elementos de la triada es intermedia entre la de los dos elementos que están delante y detrás de él.
Para el año 1850 pudimos contar con unas 20 triadas para llegar a una primera clasificación coherente de los elementos químicos. Ahora bien, en el 1862, Alexandre-Émile de Champ-Courtois, un geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. Y en el 1864, junto a John Alexander Reinhard Newlands, un químico inglés, enunciaron la ley de las octavas, la cual dice que las propiedades se repiten cada 8 elementos, pero esta ley no podía aplicarse a los elementos que estaban más allá del calcio. Esta clasificación, por lo tanto, resultó insuficiente, pero la tabla periódica ya había comenzado a ser diseñada. Con estos criterios de agrupación se podían organizar únicamente elementos que tenían un comportamiento químico similar. Pero en el año 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev presenta una primera versión de su tabla periódica. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos químicos. Dmitri se dio cuenta de que clasificando los elementos de acuerdo a su masa atómica, se veían aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. Así que organizó los elementos químicos conocidos hasta la época en orden creciente de sus masas atómicas y los agrupó en grupos y períodos, tal y como lo conocemos en la actualidad. Pero no siempre es posible agrupar dentro de un mismo grupo aquellos elementos cuyo comportamiento químico es semejante, siempre y cuando se quiera respetar el criterio de ordenación según las masas atómicas. Pero se dio cuenta que estas irregularidades desaparecen cuando se organizan en el orden creciente de sus números atómicos. Según algunas informaciones, esta tabla periódica contenía 63 elementos. Así es. La tabla periódica de Dmitri solamente contenía 63 elementos químicos, pero él dejó espacios en blanco en su modelo de tabla periódica, debido a que estableció algunos criterios que le permitieron agrupar a los elementos de acuerdo a sus características y propiedades, haciendo entonces que estos espacios quedaran libres, de manera que él pudo predecir que faltaban algunos elementos que aún no habían sido encontrados o descubiertos. Muy sabio de su parte, porque así los elementos que todavía no estaban descubiertos pudieron tener un lugar en la tabla periódica. Vamos a conocer un poco más sobre este interesante científico. Dmitri Ivanovich Mendeleev nació el 7 de febrero de 1834 en Tobolsk, Siberia, en el seno de una familia de 14 hermanos, de los que él era el menor. Cuando aún era un niño, su padre se quedó ciego, y su madre sacó adelante a la familia mediante la reapertura de una fábrica de vidrio, lo que permitió a la familia solventar las dificultades económicas. En 1848, murió su padre y la fábrica de vidrio sufrió un incendio. La familia, entonces, se trasladó a Moscú y después a San Petersburgo, donde en 1856 Dmitri comenzó sus estudios de química en la universidad. Allí sobresalió como un alumno aventajado, hasta el punto de que le concedieron una beca para estudiar en Bunsen, en Alemania. En 1861, regresó a San Petersburgo como investigador y profesor universitario de química. Debido a sus ideas liberales, no encontró apoyo oficial. En 1955, Yorso descubrió un nuevo elemento químico, el 101, que fue bautizado con el nombre de Mendelevio, en su honor. Finalmente, murió el 2 de febrero de 1907 en San Petersburgo. Así es. De hecho, la tabla periódica de Dmitri Mendeleev es la que utiliza. Orbital. El orbital es la descripción ondulatoria del tamaño,
forma y orientación de una región del espacio disponible para un electrón. Se denominan orbitales en un átomo a los estados estacionarios de la función de onda de un electrón. Estos se llaman así por analogía con la clásica imagen de los electrones orbitando alrededor del núcleo. Efectivamente, la tabla periódica se puede dividir en bloques de elementos dependiendo del orbital donde se encuentren los electrones más externos de cada elemento que compone dicho bloque. Por eso nuestro tema de hoy son los bloques de la tabla periódica. Así es. ¿Y qué vamos a aprender en el día de hoy, Neurona? Hoy hablaremos de estos bloques y de las principales características que son comunes a los elementos de cada bloque. Así es, Neurona. Además, vamos a identificar elementos que se encuentran en esos bloques y conoceremos su utilidad para nuestra vida cotidiana. Vamos a iniciar diciendo que al margen de la estructura de la tabla periódica en grupos y periodos, como vimos en nuestra clase anterior, también es frecuente referirse a 4 bloques, de acuerdo al último orbital de la capa de valencia de un elemento específico. Basándose en la ley científica, conocido como principio de Aufbau, la cual dicta cómo deben ubicarse los electrones en cada uno de los orbitales de un átomo. Es decir, que un bloque es un conjunto de elementos caracterizados por estar ocupando un orbital con electrones. La tabla periódica se divide en 4 grandes bloques dependiendo del orbital que estén ocupando los electrones más externos. Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace referencia al orbital más externo y son 4: el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Maestra Sara, tengo una duda. ¿Qué es la capa de valencia? Excelente pregunta. Primero te cuento qué es la valencia. En química hablamos de valencia para referirnos al número de electrones que un átomo de un elemento químico determinado posee en su último nivel de energía. Otra forma de que podemos interpretar la valencia es como el número de electrones que un átomo de un determinado elemento químico debe ceder o debe aceptar o captar para completar su último nivel de energía. Ahora bien, el número de electrones de la capa externa de un átomo particular va a determinar su reactividad o la tendencia que tenga ese átomo para formar enlaces químicos con otros átomos. A esta capa externa se le conoce como capa de valencia. Y entonces a los electrones que se encuentran dentro de esta capa se les llama electrones de valencia. Es decir, que la capa de valencia, para responder a tu pregunta, es la última capa donde se alojan los electrones en la corteza de un átomo. Dicho esto, pasamos entonces a describir cuáles son las principales características de los bloques de la tabla periódica. Como pueden observar en la imagen, tenemos los 4 bloques, iniciando por el bloque S, que está formado por elementos de los grupos 1, que son el hidrógeno y los metales alcalinos, y el grupo 2, que son los metales alcalinotérreos. En ellos se completa el orbital S de la capa de valencia. Seguimos con el bloque P, si lo puedes observar en la imagen. Este incluye los elementos de los grupos 13 al 18, cuyos electrones de valencia ocupan los orbitales P. Los elementos del grupo 17 se conocen con el nombre de halógenos y los del grupo 18 son los gases nobles. Los gases nobles tienen una particularidad y es que estos se caracterizan por ser muy estables, es decir, que tienen 8 electrones en su capa de valencia, a excepción del helio, que solamente contiene 2 electrones. Tanto los elementos del bloque S como los elementos del bloque P
son llamados elementos representativos. Estos son metales, no metales y metaloides. Pasamos ahora al bloque D, en el cual figuran los denominados elementos de transición y están situados, como podemos observar en la imagen, en la parte central de nuestra tabla periódica y van desde los grupos 3 al 12. Sus electrones externos ocupan orbitales correspondientes al nivel n-1 y estos son elementos metálicos. Por último, debajo tenemos el bloque F, que está representado por los elementos de transición interna, ubicados fuera de la tabla por razones de espacio. Estos elementos están ordenados en dos series. La primera es la serie de los lantánidos y la segunda es la serie de los actínidos, y sus electrones de valencia ocupan orbitales F del nivel n-2. Estos son metales de síntesis artificial, los elementos del bloque F. Ahora bien, Neurona, ¿podrías decirnos cuántos electrones permite cada orbital? Por supuesto. Analizando la tabla periódica. En el bloque S, el orbital S permite 2 electrones. Es decir, hay 2 elementos de este bloque en cada nivel. En el bloque P, el orbital P permite 6 electrones. Por lo tanto, hay 6 elementos de este bloque en cada nivel. En el bloque D, el orbital D permite 10 electrones. Por esto, hay 10 elementos de este bloque en cada nivel. Y por último, en el bloque F, el orbital F permite 14 electrones. Es decir, que hay 14 elementos de este bloque en cada nivel. Muy bien, Neurona. Como podemos ver en la pizarra, como dijo Neurona, en el bloque S cabe un máximo de 2 electrones. En el bloque F, un máximo de 6 electrones. En el bloque D, 10 electrones. Y en el bloque F, un máximo. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Y les dejo con una actividad para la casa, que consiste en construir tu propia tabla periódica, utilizando materiales o recursos asequibles de tu entorno, como cartulinas, cartón, bloques u otros materiales que nos brinda la naturaleza. No olvides acceder a la página que aparece en tu pantalla para que puedas ver la clase nuevamente y tomar los apuntes que te faltaron. Además, puedes acercarte a los docentes de tu centro educativo, siempre respetando el protocolo de distanciamiento, para que puedas aclarar cualquier duda que tengas sobre los contenidos trabajados el día de hoy. En nuestra clase de hoy hablamos de muchos elementos y uno de ellos fue el oro. El oro es uno de los elementos del bloque D y uno de los metales más valiosos en la naturaleza. Y en una ocasión, Jesús les enseñó a sus discípulos cuál era la regla de oro. Y consiste en lo siguiente: traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Sí, esta es la regla de oro. Dios bendiga tu vida, tu familia, tus estudios y todos tus asuntos. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima. It is a group of 2 or more words that express a single idea but do not form a complete sentence and can also be brief expressions that is commonly used. Frase:
es un grupo de dos o más palabras que expresan una sola idea, pero que no forman una oración completa, y también pueden ser una expresión breve que se usa comúnmente. Very good. Remember, word clauses are larger units that always contain at least a subject and a verb. Phrases are smaller parts of the sentence. Recuerda que mientras las cláusulas son unidades más grandes que siempre contienen al menos un sujeto y un verbo, las frases son partes pequeñas de la oración. Teacher, a mi amigo de habla inglesa, del cual le conté que pronto visitará nuestro país por primera vez, le han gustado nuestras sugerencias y recomendaciones. Bueno, excelente, Neurona. Es increíble poder ayudar. Hoy seguiremos repasando sobre cómo expresar opiniones y sugerencias de manera clara y sencilla, enfocados en nuestro tema que es viajes. ¿Qué tal si repasamos las frases aprendidas en la clase anterior? Yes, always is good to review. Let's repeat. Claro que siempre es interesante repasar. Vamos a ir pensando y recuerden esta frase que utilizamos para dar opiniones y sugerencias acerca de un tema. Vamos a repetir cuáles eran esas frases, porque las vamos a seguir usando para desarrollar tu habilidad tanto auditiva como escrita. Let's repeat. I really think that. Realmente creo que. I believe that. Yo creo que. I'm sure that. Estoy seguro que. In my opinion. En mi opinión. I feel that. Siento que. Very good. Now you have to write your own opinion for each of the following pictures using the phrase indicated. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tú vas a escribir una oración con cada una de las frases siguientes. Voy a leerlas y ve pensando cuál frase tú vas a escribir. I really think that. I believe that. I'm sure that. In my opinion, and I feel that. Take your time and think a little bit. Toma tu tiempo, piensa un poquito y vamos a escribir. Ya las tengo, profesora. Wow, excelente. Go ahead. I really think that the beach is very relaxing. I really think that the beach is very relaxing. I believe that the mountain is the perfect place to meditate. I believe that the mountain is the perfect place to meditate. I feel that the beach is a great place to meet new friends. I feel that the beach is a great place to meet new friends. In my opinion, drinking with friends is a wonderful experience. In my opinion, drinking with friends is a wonderful experience. Y por último, I'm sure that big cities are not the best place to live. I'm sure that big cities are not the best place to live. Very good. Now I'm going to repeat again each expression or phrase in Spanish and English as well, because people that are listening through the radio need it. Ahora voy a repetir en inglés y español porque las personas que nos están escuchando a través de la radio lo necesitan. Listen carefully. Escuchen cuidadosamente. I really think that the beach is relaxing. Realmente creo que la playa es muy relajante. Letter B. I believe that the mountain is the perfect place to meditate. Creo que la montaña es el mejor lugar para meditar. Letter C. I feel that the beach is a great place to meet new friends. Creo que la playa es un lugar excelente para conocer nuevos amigos. Letter D. In my opinion,
Trekking with friends is a wonderful experience. En mi opinión, caminar con amigos es una experiencia maravillosa. And the last one, la última, letter E, I'm sure that the big cities are not the best place to live. Estoy seguro que las grandes ciudades no son el mejor lugar para vivir. Express is to communicate what you think or feel by speaking or writing or in some other way. Expresar consiste en comunicar lo que se piensa o siente, hablando o describiendo, o de alguna otra forma. Excellent. Hoy vamos a seguir repasando sobre cómo expresar opiniones y sugerencias, pero hoy también aprenderemos a dar 3 consejos y para esto les tengo 3 nuevas palabras que vamos a usar el día de hoy. Excelente. ¿Y cuáles son esas nuevas palabras? Así es, Neurona, siempre es bueno aprender nuevas palabras para ampliar el vocabulario y ese conocimiento afianzarlo. Estas palabras son should, might, and could. Remember, modal verbs are very common and useful in English. We use them to talk about ability, permission, obligation, request, offers, suggestions, and more. Quiero que recuerdes que un verbo modal es una frase muy usada en el inglés. ¿Y se usa para qué? Para hablar de habilidad, de permiso, de una obligación, de un requerimiento, de una oferta, de una sugerencia y muchas cosas más. So, we can use modals to give suggestions and advice. You use could and might for suggestion and should for advice. Could and might is not as strong as should and is normally used to give mild advice or to suggest a solution to some problem. Para dar un consejo más suave se utiliza could and might y en el contrario, para dar un consejo que es un poquito más fuerte, como casi una obligación, se utiliza should. Vamos a ver un ejemplo en cada caso. Recuerda que could and should and might tienen esa pequeña diferencia. Vamos a ver estos ejemplos para que te pueda guiar con más facilidad. Well, you could buy a new pair of jeans. You might schedule your appointment for the morning. En estas 2 primeras oraciones, si tú escuchas con atención, you could buy a new pair of jeans. Puedes comprarte un par de jeans. Es una sugerencia. You might schedule your appointment for the morning. Puedes agendar tu cita por la mañana, o sea que te da la opción de agendarle en otro momento. Sin embargo, cuando utilizamos should, se hace como un poquito más formal, casi llegando a una obligación, utilizar este modal para expresar esa idea. Te explico bien facilito. The sun is shining bright, so you should wear a cap. El sol está muy brillante o muy radiante, por lo tanto, deberías usar una gorra. And now that you know this explanation and you learn 3 new words, everything is clear, Neuron? Sí, profesora, todo está muy claro. So let's continue working because now we are going to read a conversation between Liz and Edward. So pay attention to the language used for giving suggestions and you have to underline the words or phrases used for asking and giving suggestions. Ahora que acabas de aprender estas 3 nuevas palabras que se utilizan para dar sugerencias, vamos a leer un texto entre Liz y Eduardo. Debes prestar mucha atención porque vamos a responder preguntas y vamos a subrayar cuáles expresiones son utilizadas para escribir y dar sugerencias. So, pay attention. Let's read. Hi
Hi Edward, I'm thinking about going on vacation to the Dominican Republic. What places would you suggest there? You could go to Puerto Plata. There are amazing beaches that is with crystal clear water. Are there any mountains you would recommend? You might visit at Hike Montaña Redonda. It has a spectacular view. Those places sound great. Thanks for your help. Have a great trip. Excellent. I hope that you understand, underline, and identify those expressions to use to give suggestions and advice. Muy bien, espero que hayas identificado y subrayado estas expresiones que se usan para dar sugerencias y consejos. Vamos a ver si coincidimos, vamos a socializar estas expresiones. What places would you suggest there? You could go to Puerto Plata. Are there any mountains you would recommend? You might visit and hike Montaña Redonda. Let's repeat one more time. What places would you suggest there? You could go to Puerto Plata. Are there any mountains you would recommend? You might visit and hike Montaña Redonda. Muy buen trabajo. Espero que hayas desarrollado esta idea y que hayas subrayado las ideas que se usan para dar sugerencias y consejos. Vamos a volver a escuchar ese texto otra vez. Ahora debes prestar mucha atención, escuchar con cuidado y observar cuidadosamente, porque ahora vamos a responder preguntas. You have to pay attention, listen carefully, because we are going to answer some questions. Let's read again. Hi Edward, I'm thinking about going on vacation to the Dominican Republic. What places would you suggest there? You could go to Puerto Plata. There are amazing beaches that is with crystal clear water. Are there any mountains you would recommend? You might visit at Hike Montaña Redonda. It has a spectacular view. Those places sound great. Thanks for your help. Have a great trip. Very good job. Muy buen trabajo. Espero que hayas subrayado estas oraciones o expresiones que se usan para dar sugerencias y consejos. Ahora vamos a volver a leer. Tiene que prestar mucha atención, observar cuidadosamente porque vamos a responder preguntas. Now you have to read carefully and pay attention, listen, because we are going to read and answer some questions. Take your notebook and your pencil and let's write down these questions. Vas a escribir estas preguntas. Tomas tu cuaderno, toma tu lápiz y vamos a escribir. How many people participate in the conversation? What are their names? What are their names? Who is thinking about going on vacation to the Dominican Republic? Who is thinking about going on vacation to the Dominican Republic? What places did Edward suggest Lisa to go? What places did Edward suggest Lisa to go? Why did Edward suggest going to Puerto Plata? Why did Edward suggest going to Puerto Plata? Why did Edward suggest going to Montaña Redonda? Why did Edward suggest going to Montaña Redonda? Muy bien, ¿anotaste esa pregunta? Pues toma un poquito de tiempo, vamos a responder, a socializar si pudiste responderlas todas. And now let's check your answers.
Ahora vamos a chequear tus respuestas. Neurona, ¿nos puedes ayudar en esta pequeña actividad? Sí, teacher. Ya tengo las respuestas. Excelente. Question number 1. How many people participate in the conversation? 2 people. Very good. Number 2. What are their names? Edward and Liz. Nice. Number 3. Who is thinking about going on vacation to the Dominican Republic? Liz. Nice. Number 4. What places did Edward suggest Lisa to go? Puerto Plata en Montaña Redonda. Good job. Number 5. Why did Edward suggest going to Puerto Plata? Because there are amazing beaches with crystal clear water. And the last one, number 6. Why did Edward suggest going to Montaña Redonda? Because it has a spectacular view. Muy buen trabajo, excelente. Espero que hayas respondido estas preguntas tan bien como lo hizo Neurona. Nettoyer, c'est rendre propre, épousseter, débarrasser un lieu de tout ce qui est indésirable. Par exemple, faire le ménage, sortir la poubelle, faire son lit, balayer, faire la vaisselle, etc. Limpiar es quitar la suciedad, desempolvar, desocupar un lugar de todo lo que estorba. Por ejemplo, hacer la limpieza, sacar la basura, tender su cama, barrer, fregar los trastes, etc. En parlant de nettoyage, ici notre vocabulaire du jour. Observe l'image et répète s'il te plaît. Faire le ménage. Faire le ménage. Faire la lessive. Faire la lessive. Sortir la poubelle. Sortir la poubelle. Repasser. Repasser. Promener le chien. Promener le chien. Faire un lit. Faire un lit. Passer l'aspirateur. Passer l'aspirateur. Balayer. Balayer. Y ahora, por favor, escucha y practica también la traducción. Faire le ménage. Limpiar la casa. Faire la lessive. Lavar la ropa. Sortir la poubelle. Sacar la basura. Repasser. Planchar la ropa. Promener le chien. Pasear al perro. Faire un lit. Tender la cama. Passer l'aspirateur. Pasar la aspiradora. Balayer. Barrer. Très bien. Complète les phrases suivantes avec le présent progressif. Numéro 1. Angie promenait son chien. Angie est en train de promener son chien. Très bien. Numéro 2. Marie et Mario balayaient. Marie et Mario sont en train de balayer. Numéro 3. Elle, féminin singulier, hein, repassait sa chemise. Elle est en train de repasser sa chemise. Très bien. Numéro 4. Tu faire la lessive. Tu es en train de faire la lessive. Très bien. Numéro 5. Sophie faire son lit. Sophie est en train de faire son lit. Et numéro 6. Nous faire le ménage.
Nous sommes en train de faire le ménage. Très bien, nous sommes en train de faire le ménage. A savoir, a saber, sin diccionario. Une terrasse, Une terrasse. le balcon, Le balcón. le jardin. Le jardin. ¿Quisieras traducir estas expresiones? Claro que sí. Une terrasse, Una terraza. le balcon, El balcón. le jardin. El jardín. Exactement. Si has observado, estas palabras tan fácil de interpretar puede hacerse como si fuera en el mismo español. C'est un document d'identité légale obligatoire pour se rendre d'un pays a un autre. Pasaporte es un documento de identidad legal obligatorio para trasladarse de un país a otro. Pour commencer avec le contenu du jour, nous allons écouter ce dialogue. Para comenzar con nuestro contenido de hoy, vamos a escuchar este diálogo. Tu atención, por favor. Allô Cristal, comment vas-tu? Salut Philippe, ça va bien. Je suis en train de préparer mes vacances d'été. Où vas-tu aller en vacances? Je suis en train de consulter une brochure sur New York. J'aime bien cette ville et j'ai de la famille à Manhattan. Maintenant, je suis en train de rénover mon passeport et mon visa. Je m'imagine déjà en train de préparer ma valise. Super! J'aimerais bien y aller aussi, mais je n'ai pas de visa. Moi, je suis en train d'organiser mes vacances à la campagne chez mes grands-parents. Je suis en train de faire une liste d'activités que je souhaite faire là-bas. La campagne, c'est bien aussi. Je te laisse, je suis en train de travailler. Ok, à plus tard. Encore une fois, je t'invite à écouter ce dialogue et écrire les nouveaux mots. Una vez más, te invito a escuchar este diálogo y escribe las posibles nuevas expresiones o palabras. Vamos a colocar el texto en pantalla para facilitar la comprensión. Observa ahí. Allô Cristal, comment vas-tu? Salut Philippe, ça va bien. Je suis en train de préparer mes vacances d'été. Où vas-tu aller en vacances? Je suis en train de consulter une brochure sur New York. J'aime bien cette ville et j'ai de la famille à Manhattan. Maintenant, je suis en train de rénover mon passeport et mon visa. Je m'imagine déjà en train de préparer ma valise. Super! J'aimerais bien y aller aussi, mais je n'ai pas de visa. Moi, je suis en train d'organiser mes vacances à la campagne chez mes grands-parents. Je suis en train de faire une liste d'activités que je souhaite faire là-bas. La campagne, c'est bien aussi. Je te laisse, je suis en train de travailler. Ok, à plus tard. Vamos a ver. ¿Has encontrado algunas palabras o expresiones nuevas? Profesor, encontré varias palabras relacionadas a viaje. Vamos a ver cuáles son estas expresiones, Neurona. New York, passport, visa, brochure, valise. Très bien, Neuron. Et maintenant, répète après moi, s'il te plaît. New York, New York, valise, valise, passeport, passport, brochure, brochure, campagne. campagne. Profesor, quiero traducirle este vocabulario al español. Très bien, Neuron. Vamos a ver. Nueva York, maleta, pasaporte, folleto o brochure, campo.
Très bien, Neuron. Aquí decimos brochure para decir folleto, ¿eh? Très bonne interprétation, Neuron. Et toi, est-ce que tu as un passeport? ¿Y tú? ¿Tienes tu pasaporte? Est-ce que tu as déjà un plan pour les vacances d'été? ¿Ya tienes un plan para tus vacaciones de verano? Responde a estas preguntas en francés y socializa tus respuestas con tu profesor titular y, claro, tus compañeros también. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme du jour. Agradeciendo indudablemente tu sintonía y buena disposición para el aprendizaje, nos marchamos por hoy. Para volver a ver nuestra clase, visita la página en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Que Dieu te bénisse. Au revoir. À la prochaine. Regla. Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. La palabra regla se aplica en todos los ámbitos, incluso en tu casa. Supongo que tienen reglas para la convivencia. Ahora vamos a trabajar un tema que se aplica mucho, este concepto de reglas, porque se van a ir formulando poco a poco. ¿Cuál es el tema que trabajaremos hoy? Hoy vamos a trabajar producto notable. Y con este le vamos a ir dando ya las últimas pinceladas al tema de factorización, producto notable y cocientes notables, y ahí terminaríamos nuestro tema de factorización. Y tú dirías, bueno, trabajaremos producto notable, pero ¿dónde lo voy a aplicar? Es la pregunta número 1. Siempre que iniciamos una clase, esa es la pregunta que sale a relucir. Pues, les cuento, los productos notables son muy utilizados por los ingenieros civiles. ¿Dónde lo utilizan ellos? Pues, en el cálculo de área, volumen y la distancia, cuando están calculando para trabajar. También el producto notable sirve para encontrar o para realizar cálculos de intensidad de la corriente eléctrica. Otro uso que le damos al producto notable es que nos permite llevar a cabo estimaciones de cantidades de individuos que se encuentran en un algoritmo genético. Y también sirve para el cálculo de la torsión de diversas estructuras. O sea, que es bastante utilizado, pero supongo que ya sabiendo cómo lo vamos a utilizar, ya tienes una curiosidad de saber qué es el producto notable, ¿verdad? Y para eso, verifiquemos si Neurona en su base de datos tiene esa definición. Por supuesto. Se llama producto notable a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito sin verificar la multiplicación. Así es, Neurona. Con esto podemos definir producto notable. Son reglas fijas. Por eso nuestra palabra clave era regla. Ahora bien, el producto notable lo que persigue es que tú puedas resolverlo sin tener que realizar la operación.
¿Cómo lo hacemos? Pues te lo voy a demostrar de dos maneras. Habrá una manera gráfica, donde la vamos a utilizar de manera geométrica, y otra manera numérica, que es la que vamos a utilizar en la pizarra. Observa la siguiente imagen. En este cuadrado tenemos unas divisiones. Si te das cuenta, en la parte azul, ¿verdad? Tenemos que sus lados están marcados con el literal A. Tenemos el rectángulo que se encuentra al lado pintado de morado, donde el lado exterior está marcado con la parte B. Luego, el rectángulo de arriba, también pintado de morado, tenemos que como tengo A y tengo B, pues ahí va a estar compartido. Ahora bien, si quisiéramos buscarle el área a ese cuadrado completo, ¿qué tendríamos? Fíjate que el rectángulo morado de arriba, como tiene una parte A y una parte B, y el área del rectángulo es base por altura, pues entonces tendríamos ahí AB. De igual manera, en el otro rectángulo morado que está colocado de manera vertical, también tendríamos AB. El rectángulo morado, tanto vertical como horizontal, serían AB y AB. Bien, el cuadrado azul, la parte azul que tenemos ahí, para encontrar el área de esta parte, sería simplemente A elevado al cuadrado. Y por último, el cuadrado pequeñito, ese rojo, sería B elevado al cuadrado. ¿Qué tendríamos entonces si yo quiero el área? Pues sumo toda esa expresión que tendríamos ahí. ¿Qué tendríamos? A al cuadrado más AB más AB más B al cuadrado. El resultado final, A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Ahí está de manera gráfica. Te puedes apoyar con esta imagen cuando estabas verificando en tu cuadernillo número 3 que estabas buscando área de expresiones o de algunas superficies. Ahora veamos esa explicación con un método numérico o algebraico. Vamos a la pizarra. En la expresión x más y elevado al cuadrado, y eso está elevado al cuadrado, como sabemos, tenemos una potencia. Esa potencia es al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esa misma expresión yo la voy a multiplicar 2 veces, pero ya sabemos multiplicar de clases anteriores. Pero realicemos esa multiplicación. Sería x más y por x más y. Bien, cuando hacemos esto, es importante recordar que en la multiplicación, signos iguales, positivos, signos diferentes, negativos. Como estas dos expresiones son positivas, pues sabemos que el resultado va a ser positivo. También recalcar que en la multiplicación los exponentes se suman, ¿cierto? Perfecto, pues ya que tienes todo eso en tu mente, ahora realicemos la multiplicación. Neurona, ¿me ayudas? Por supuesto. Si multiplico más y más, el resultado es más. Entonces, neurona, x por x, ¿qué me daría? X a la 2. Exactamente, porque vamos a sumar los exponentes. Tengo 1 y 1, 2, por tanto sería x a la 2. Continuamos. Más y más, más. X por y, neurona, sería XY. Exactamente. XY. Y terminamos con el primer término, el primer elemento. Multipliqué la expresión por X. Ahora hacemos el mismo procedimiento, pero con Y. Con esta expresión que tengo aquí. Tomando en cuenta que ahora, cuando vaya a colocar las cantidades, deben quedar semejante debajo de semejante. Por tanto, es muy importante verificar el resultado para saber dónde va a caer, dónde va
a ir. No necesariamente tiene que quedar aquí o aquí o allá. Simplemente, de acuerdo al resultado, tú lo vas a colocar debajo de su semejante. Así es que, neurona, trabajemos aquí. Y por X es igual a XY. Exactamente. Fíjate que como es XY, no lo voy a colocar aquí, ni lo voy a poner al final, sino que lo voy a poner debajo de su semejante. Y su semejante es XY. Aunque diga Y por X, se puede organizar. Recuerda que en la multiplicación, el orden de los factores no altera el resultado. O sea que, si te da YX, tú lo puedes escribir XY y no va a haber absolutamente ningún problema. Luego, ya multipliqué Y por X, más por más sería más, o en la multiplicación signos iguales positivo. Luego ahora tendría, neurona, Y por Y, que sería igual a Y al cuadrado. Y al cuadrado. En este punto, simplemente realizamos la operación que está expresada. Este primer elemento o término bajaría igual porque no hay con quién trabajarlo. X al cuadrado más 1 más 1 es igual, neurona, 2. A 2. Y las variables la bajaríamos. ¿Por qué 1 más 1? Porque recuerda que aquí hay un 1 que no se marca y un 1 que no se marca, pero tengo entonces que sumarlo. 1 más 1, 2, y bajo la parte literal. Luego aquí hago lo mismo. Fíjate que de esta manera podemos demostrar cuál es la regla. Ya podemos deducirla en la forma gráfica que vimos ahorita y en la de ahora. ¿Cuál es la regla? La primera cantidad elevada al cuadrado más 2 veces la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Un ejemplo cortito con un número, ¿cuál sería? Si tenemos 2 más 4 y eso está elevado al cuadrado, apliquemos la regla. ¿Cuál es? La primera cantidad al cuadrado, que es 2 elevado al cuadrado, más 2 veces, ese 2 viene con las reglas. Bien, no es que un 2 inventado, sino que ese 2 viene con la regla. 2 veces la primera cantidad por la segunda. ¿Cuál es mi primera cantidad aquí? 2. Por tanto, ese 2, aunque tú lo veas 2 veces, no es el mismo 2. La primera cantidad por la segunda. La segunda es 4 más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Mi segunda cantidad elevada al cuadrado. Y resolvemos. ¿Me ayuda, neurona? Claro, profe. 2 elevado a la 2 es igual a 4. 4 más 2 por 2. 4 por 4 es igual a 16. 16 más 4 elevado al cuadrado es igual a 16. 16. La suma de eso es igual a 36. A 36. Perfecto. Ahí estaría resuelto ese ejercicio. Constitución. Según el diccionario de la Real Academia Española, es la ley fundamental de un Estado, con un rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. También es cada una de las ordenanzas o estatutos con que se gobiernan algunas corporaciones. Como te das cuenta, la Constitución o Carta Magna es el elemento fundamental del sistema democrático. En base a esta, a partir de esta, es que se rige cada ley, cada poder y la función que ejerce cada gobernante, incluso la del presidente de la nación. Dentro del Estado de Derecho, esta juega un papel fundamental. Fíjate que uno de los elementos del Estado de Derecho es el reconocimiento de la Constitución Nacional. Porque si no se reconoce la ley, no se conocerá el derecho y el deber de cada ciudadano. Por eso la importancia de que nosotros conozcamos, sepamos el contenido que hay dentro de esta.
Otro elemento del Estado de Derecho es la sujeción a la ley. ¿Quién está sujeto a la ley? Todo ciudadano. Todos nosotros, el presidente, el senador, todos estamos sujetos a la ley y dentro de su cumplimiento ha de existir la igualdad. Por eso, al momento en el que cada poder ejerce su función, es tomando la igualdad hacia cada ciudadano. Otro elemento fundamental del Estado de Derecho es la organización del Estado. Y aquí es donde se hace mención, que ya dijimos en clase anterior, la independencia de los poderes, que el accionar del poder ejecutivo, legislativo y judicial tiene su autonomía y su independencia. Por lo tanto, aunque un presidente asume administrar los recursos del Estado, no se realiza en cada poder su intención, sino que cada poder tiene su autonomía. Y otro elemento fundamental es la garantía en los procesos que van de la mano con la carga constitucional. Dígase que cada proceso del gobierno que debe ejecutarse en base a la Constitución debe respetarse su naturaleza, su proceso, su autonomía. Por lo tanto, no puede ser alterado. Ya sabes bien que nosotros, República Dominicana, somos un Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, te repaso este contenido que ya nosotros hemos estudiado acá, en el que especifica el artículo 7 y 8 de nuestra Constitución la naturaleza de nuestro Estado. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Estado social y democrático del derecho. Menciona que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en una forma de república unitaria, fundada en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. En su artículo 8 muestra la función esencial del Estado. Dice que es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Parte fundamental de que cada ciudadano reconozca y conozca la Constitución es para que sepamos cuál es la función de cada uno de los gobernantes, porque quien asume este poder de administrar debe regirse por la Constitución. Hoy avanzaremos en el conocimiento de más artículos de nuestra Constitución. De paso te comunico que por favor busques la Constitución Dominicana, puede ser la edición 2015. Asimismo pones en el buscador Constitución de la República Dominicana. Ahí verás varios artículos para que, de la mano a lo que vamos leyendo acá, podamos juntos estudiar este material. Si ya lo tiene a mano, te comunico lo siguiente. En el título 2, titulado de los derechos, garantías y deberes fundamentales, capítulo 1 de los derechos fundamentales, sección 1 de los derechos civiles y políticos, vamos a conocer qué dice la Constitución en el artículo 37, que se titula Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Se especifica en la Constitución, en nuestra Carta Magna, que el derecho a la vida debe ser siempre respetado, desde la concepción hasta la muerte. Por eso conocemos que en nuestro Código Penal no existe la condena de muerte. No, porque la vida debe ser siempre respetada. En el artículo 38, titulado Dignidad Humana, el Estado se fundamenta en el respeto y la dignidad de la persona y se organiza para la protección,
real y efectiva de los derechos fundamentales que les son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. La dignidad humana es el valor que prima en nosotros. Siempre se debe reconocer la dignidad de la persona, independientemente de su situación, raza, color, lengua, situación social, no importa. La dignidad debe primar. De la mano a este artículo tenemos el artículo 39, derecho a la igualdad. Dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades, oportunidades, sin ninguna discriminación, por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. No importa, no importa. Todos somos iguales ante la ley como lo somos ante los ojos de Dios. Pero en el artículo 40 se menciona el derecho a la libertad y seguridad personal. Dice que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. El artículo 41 dice: prohibición de la esclavitud. Se prohíben en todas sus formas la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas. Si te das cuenta, en el artículo 40 se hacía mención que toda persona nace libre. Y en el artículo 41, Neurona ha mencionado que no se permite la trata. Ley. Según el diccionario de la Real Academia Española, es el precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. También es cada una de las relaciones existentes entre los diversos elementos que intervienen en un fenómeno. Si lo notas, la ley es la norma que conduce, que encamina, que asegura y protege a cada ciudadano dentro de la nación. La ley se instituye por personas, claramente, por aquellos que pertenecen al poder. ¿A cuál poder? Al poder legislativo, y luego es promulgada por el poder ejecutivo, que lo representa el presidente de la República. Todo esto se enmarca dentro del Estado de Derecho. Así que, si te preguntan por ahí cuál es un aspecto fundamental del Estado de Derecho, le dirás la ley. La ley es fundamental dentro de este tema. ¿Qué ocurre? El Estado de Derecho, ya desde el siglo XIX, se ha trabajado su tema, se ha trabajado de qué se manifiesta esta intención. Pero luego, en su avance, en su evolucionar en la historia de la humanidad y sobre todo en la historia de la política, de las ciencias políticas y de la historia, ha tenido un carácter de reconocer al ciudadano como la voz partícipe dentro de la nación. Tan fácil como que tú digas que en la nación se realiza la voluntad del pueblo, lo que el pueblo necesita, desea y se merece, pero siempre dentro del marco de la ley. ¿Qué ocurre? En su evolucionar ha tenido características fundamentales. Una de esas características es que la ley está sujeta a lo que manifiesta el poder legislativo. Está sujeta a lo que manifiesta la intención y el poder de aquellos que pertenecen. Dígase los senadores, dígase también los diputados. Esta misma que garantiza la sujeción de los gobernantes. Con eso se explica que cada gobernante actúa en base a lo que está manifiesto dentro de la ley. Y también está el principio de legalidad. Todo Estado de Derecho se rige por un principio de legalidad.
Principio también de separación de los poderes del Estado, responsabilidad del Estado en la administración y también en el reconocimiento del pueblo ante su voz de poder elegir a sus gobernantes. Y otro de los elementos fundamentales es el reconocimiento de los derechos políticos y civiles. Son parte de los elementos que constituye lo que hemos hablado como Estado de Derecho. También lo puedes definir como características de esto. ¿Qué ocurre? Que esto de los derechos tiene generaciones. Primera, segunda, tercera y cuarta generación. La primera generación o derechos de primera generación son aquellos que te he mencionado, civiles y políticos, que garantizan los derechos fundamentales y la dignidad humana. Los derechos de segunda generación hacen referencia directa a lo social y económico, aquello que trabajamos en la clase anterior. Los derechos de tercera generación se refiere exactamente a la identidad nacional, identidad cultural, al reconocimiento del otro, a la comprensión de los demás. ¿Sabías que eso es un derecho? También a la paz. Y derecho de cuarta generación es el derecho que apunta a ¿qué? El acceso a la tecnología, a la comunicación. Por eso se habla en que los países subdesarrollados deben tener en consideración la brecha digital. Son los 4 derechos, las 4 generaciones de derechos que se deben de reconocer, porque forman parte de aquellos elementos que constituyen ¿el qué? El Estado de Derecho. Te menciono que un autor muy conocido, de apellido Díaz, menciona que el Estado de Derecho es la institucionalización jurídico-política de la democracia. Así como suena, que la democracia se convierta en una institución, que la democracia tenga una institución. Esa institución manifiesta la relación de 3 elementos fundamentales: la democracia, el Estado y los poderes del Estado. ¿Ok? Aquí te sugiero que pongas mucha atención. Democracia, el Estado y los poderes del Estado. La relación entre esos 3 elementos constituye el Estado de Derecho. A sabiendas de que la democracia es un sistema político de gobernanza en el que el pueblo tiene la voz directa de elegir y también de elegir a sus representantes. Y el Estado es la distribución de diversas categorías, como por ejemplo lo eclesiástico, la nobleza, el plebeyo, es la división. Y los poderes del Estado son las instituciones que en base a la ley velan por cada una de esas categorías que pertenecen al sistema político, que es la democracia. La relación entre esos 3 elementos constituye lo que es el Estado de Derecho. Bien, te preguntarás sobre esto y sabrás que realmente esto es parte de la identidad nacional, porque nosotros hoy en día somos un Estado de Derecho. Y en base a esto, los poderes del Estado. Pero la vinculación que existe entre los ciudadanos y los gobernantes al momento de elegirle, ¿cuál sería? ¿El gobernante asume por sí mismo o no? Neurona, tengo para ti 4 opciones para que me conteste en base a lo que hemos estudiado. ¿Te parece bien? Me parece bien, profesor. Opción 1. Elegir las autoridades mediante elecciones. B. Asumir el poder por la fuerza. C. Tomar decisiones sin escuchar las demás personas. D. Una persona decide por los demás. ¿Cuál sería la correcta? La respuesta correcta es la número 1. Elegir las autoridades mediante elecciones. Exactamente. Los ciudadanos tenemos por medio del sufragio el deber, derecho y oportunidad de elegir a los ciudadanos. Ahora, sobre esto, a un autor
muy conocido. Este autor muy conocido, Montesquieu, ha escrito lo siguiente. En su capítulo 3 del libro La esperanza de las leyes, él manifiesta: de lo que se entiende por amor de la república en la democracia, el amor de la república en una democracia es el de la democracia. El amor de la democracia es el de la igualdad. El amor de la democracia es también el amor de la frugalidad, debiendo cada uno tener la misma felicidad y las mismas ventajas. Debe gozar de los mismos placeres y alimentar iguales esperanzas, cosa que no puede esperarse sino de la frugalidad general. Cuando se menciona frugalidad, prudencia, templanza, y en esencia su síntesis es que todos tenemos el mismo derecho, debe reinar la igualdad. Sobre este mismo autor, Montesquieu, te muestro la siguiente información. Montesquieu, espíritu de las leyes, la división de poderes. En cada estado hay 3 clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por ejemplo, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones. Y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado. Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hayan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido el primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador, y estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. En el estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los 3 poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar a los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería eternamente. Sabes bien que si tienes alguna duda, puedes visitar la página en pantalla, sobre todo porque tienes una asignación presente, esta que es el periódico escolar. Y me despido ofreciéndote esa frase de Octavio Paz: sin libertad, la democracia es despotismo. Sin democracia, la libertad es una quimera. Nos vemos hasta la próxima. La articulación armoniosa de multimedia, mediante la cual se ha llevado a cabo la modalidad de educación a distancia y su estrategia, Aprendemos en casa preservando la salud, ha sido un ejemplo de innovación, creatividad y valentía del MINER, el gobierno y la sociedad dominicana, que está siendo reconocida por organismos nacionales e internacionales. A bientôt. Bye bye. Au revoir, professeur. Au revoir. Espero que las clases del día de hoy hayan sido de tu agrado,
que hayas tomado notas o apuntes de los temas más relevantes del día de hoy. Recuerda tener tus útiles organizados y en un lugar visible para mayor facilidad a la hora de tus clases. También recuerda respetar las normas establecidas para preservar la salud, como cuáles: mantener el distanciamiento, lavarte las manos varias veces al día y usar tu mascarilla facial. Recuerda también contactar a tu maestro del aula, quien está esperando para aclarar tus dudas y tus inquietudes. Y con esto te digo que nos vemos en la próxima entrega.